Gracias por estar ahí con nosotros en Esto es Excelencia. Para nosotros es un gran privilegio poder llegar a sus vidas cada día a las 10 de la noche, de lunes a sábado, a través de esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Para nosotros es un gran privilegio y como siempre le decimos, si no se ha suscrito, hágalo ahora, aproveche, dele a la campanita, comparta también este contenido y comente. Sus comentarios son muy importantes, nosotros interactuamos con ustedes y también cuando sugieren algunos temas, en la medida de lo posible lo vamos introduciendo en la programación. Así que para nosotros es de mucha bendición poder llegar a su vida porque este programa se hace con el propósito de bendecirle. Excelencia Cristiana Televisión ha puesto a la disposición suya esta plataforma para que usted sea bendecido. Así que dejo que mis hermanos le saluden en esta preciosa noche para los que nos están viendo ahora y precioso día para los que nos verán después. Bien, Dios le bendiga a todos mis hermanos allá en sus casitas. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Estamos contentos de compartir con ustedes y de que estemos unidos en esta noche. Hablando de la palabra de Dios y de la revelación de Dios que tiene para nuestras vidas por medio de los temas que tocamos. Le damos gracias al Señor y quédese ahí que esto se va a poner bueno. Esto está bueno, John. Como siempre, bueno, con esos temas que trae Víctor, con ese tema de hoy. Pero como siempre, nosotros dispuestos para darle la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y llevarles a ustedes temas que juntos podamos analizar, recordándoles que sus comentarios, sus argumentos son muy importantes para nosotros. Que usted pueda traernos textos bíblicos que nos ayuden también a fortalecer el análisis que hacemos, que lo dedicamos con mucho amor en Cristo, para que ustedes y nosotros pues nos edifiquemos, siempre estudiando la palabra de Dios, siempre hablando de nuestro Salvador, lo maravilloso que es, lo grandioso de su obra y Él pues tenernos en cuenta para darnos esa salvación inmerecida, queridos hermanos. Entonces, vamos arriba con el tema. Vamos al tema. Bueno, pues ustedes están prendidos hoy, estos hermanos míos están hoy que quieren soltar todos esos misterios, esas revelaciones y todo ese poder del conocimiento que Dios ha depositado en ellos. Así que prepárese usted, acomódese, como siempre le digo, ponga su agüita, su tececito, si bebe un tececito a esta hora es muy bueno, un tececito para acostarse. Y con estos temas más, porque yo sé que va a ser de mucha bendición lo que vamos a hablar. Hoy tenemos un tema interesantísimo. Saben que tenemos un segmento que es actualización espiritual. Y este segmento a mí me gusta porque siempre trae temas muy espirituales, muy que tienen que ver con ese ámbito del mundo espiritual. Y yo sé que a usted le interesa saber mucho sobre el mundo espiritual. Eso es interesante, de verdad que sí. A mí me interesa y me encanta saber sobre esto. Hoy vamos a hablar del exorcismo cristiano. Exorcismo cristiano. Exorcismo cristiano. ¿Te está oyendo, hermano Johnny? ¿Por dónde viene Víctor? Hay muchos términos que la gente utiliza para hablar de la liberación y hablar de la expulsión de demonios. Y si uno busca el significado etimológico de la palabra exorcismo, es conjunto de fórmulas y ritos utilizados para expulsar espíritus demoníacos. Sí. Así es que se describe. Ahora, en el caso del pueblo evangélico, yo creo que no se deben de usar fórmulas o ritos. A veces hay personas que hacen algunas cosas que parecen como si fueran fórmulas. A veces. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo se instituye este ministerio? ¿Estamos llamados a ser exorcistas? ¿Dios nos ha dado ese poder? Yo sé que usted va a aprender algo en el día de hoy, pero también va a opinar, va a dar su opinión. Ahí en la cajita de los comentarios, como dicen, usted puede dejar su comentario sobre este tema. Exorcismo cristiano, es algo que lo vemos a diario. Es algo que no está lejos de nosotros, que lo estamos viendo constantemente. Cómo estos ministerios, pues, se popularizan mucho. Yo creo que quizás los ministerios donde se realizan liberaciones y expulsiones de demonios y eso, se popularizan más que los ministerios que simplemente se dedican a la enseñanza o a la predicación de la palabra solamente. Eso pues impacta en la gente porque es un poder y es un poder que viene de Dios. Pero ¿cómo la Biblia lo enfoca? ¿Es como se está enfocando hoy en día? ¿Es como lo vemos en la televisión, en los medios de comunicación? ¿Es como lo vemos en los diferentes medios? ¿Qué dice usted, John? Bueno,
tomando en cuenta que la palabra exorcismo, como usted dijo magistralmente, es la acción o el conjunto de ritos, ¿verdad?, que se utilizan para echar fuera algún espíritu o de una persona o de un lugar. Yo creo que en esta acción, por ejemplo, cuando Cristo echaba fuera demonios, quedaba demostrado el poder y la autoridad de Cristo. Entiendo que esta acción lo que más presenta es la autoridad de Dios, ¿verdad? O la autoridad que Dios le otorga a alguien, o la autoridad que Dios demuestra a través de alguien, que sería lo correcto. La autoridad que Dios demuestra, su autoridad, su poder, que Él demuestra a través de alguien que Él ha escogido para hacer este tipo de cosas. Me llama mucho la atención que en el siglo I, por ejemplo, cuando Cristo anda en el mundo, ¿verdad?, en la tierra, es donde comienzan a manifestarse los demonios. La Biblia no creo que registre ninguna manifestación de demonios antes de Cristo venir, antes de la llegada de Cristo. No creo que haya algún registro de manifestaciones demoníacas. Entiendo que la mayoría de las manifestaciones demoníacas se dan después que Cristo viene, porque hay algo, tienen que manifestarse, claro está, porque el Hijo de Dios está en la tierra, el mismo Dios está en la tierra. Entonces, pero esas manifestaciones también eran enfrentadas por el mismo poder de Cristo, por la misma autoridad que Él tenía. Y bueno, Él también dio autoridad, porque Él le dijo que Él le daba autoridad a los discípulos para echar fuera demonios. Yo entiendo que esto es posible. Yo no veo si las cosas se hacen desde el punto de vista... Pero Johnny, una pregunta. Dígame. Vamos a interactuar un poquito. Sí. Jesús le dio autoridad. Marcos 16:17 dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Sí, en su nombre. Pero Jesús en algún momento dijo: hay que echarle vino, hay que rociarle aceite, agua bendita, harina. ¿En algún momento Jesús dio alguna poción para esos exorcismos? No, la Biblia no registra que Él haya dicho algunos elementos. ¿O alguno de los que echaron fuera demonios de esos hombres de Dios, de Jesús, utilizaron esos recursos? No creo, aunque ahora en la modernidad yo entiendo que hay gente que hasta... Cambiaron el método. Hasta par de palos le dan a la gente. Ajá. Claro. ¿Cómo así? O varón, si no quiere salir por la palabra, sale con dos batazos. ¿Cómo así, John? Sí, porque hay que sacarlo. El problema es que tiene que salir. Hay que sacarlo, ¿verdad? Entonces, pero... Ay, padre amado. Esto se puso aquí terrible ahora. Yo entiendo, varón, que la idea es que ellos lo tienen que sacar, sea como sea. Pero a palo, Johnny. Pero, varón, cuando tú metes la mano en la cueva de un cangrejo, el cangrejo te muerde y hace de todo, pero tú lo vas a sacar. Aunque tú lo saques con él mordiendo. Aunque te salgan los lagrimones, pero el cangrejo va a estar pero tú lo vas a sacar. Entonces, la idea, entiendo yo, que es sacarlo. Entiendo yo. Pero esa parte jocosa la estamos poniendo para darle, para botar el golpe. Pero en realidad no creo que Cristo, porque Él lo dice claro, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Claro, en mi nombre. Esa es la fórmula realmente. En mi nombre, ¿entiendes? Esa es la fórmula bendita, Carlos. Esa es la fórmula bendita. O sea, la fórmula claro que sí. Bíblica. ¿Bendita? La fórmula bíblica. Yo lo que veo en este tema es, bueno, yo entiendo el asunto acá. Los rituales que se han llevado a cabo para hacer como un tipo de actividad. No vamos a decir show, ¿verdad? No, de actividad. O sea, vamos a ver. Hay denominaciones, históricamente hablando, que han formulado como una especie de metodología para hacer como rito. Es metodología. Un sistema. Hay un sistema. Sí. Agua bendita, una cruz, qué sé yo. Un grano de ajo. Un grano de ajo, un pedacito de sal en la frente. O sea, hay algo ahí. Por otro lado, en personas
que incluso hacen campaña multitudinaria. Hoy es campaña de exorcismo. Exorcismo. Vamos a sacar fuera demonios hoy, como que hay un calendario, hoy es martes de demonios. Mañana es miércoles de jabón bendito. El jueves es agua para tomar, para que te limpie y busque parejas en la iglesia. O sea, Sí. eso se llama animismo. Eso no es bíblico. Mira, aquí, escúchame, Carlos, aquí vino una secta que le cambiaron el nombre después. Sí. Vino importada de Le han verdad. cambiado el nombre muchas veces. Sí, pero bueno, que yo le haya dado seguimiento, yo digo que le cambiaron el nombre, no sé cuántas veces lo han Sí, cambiado. han cambiado varias veces. Vino de Brasil. Porque ya vino en Brasil. No Una tenía que no ese nombre. sufría. Sí. Una que no sufría. En Brasil tenía otro nombre. Yo Cuando no- tuvieron el problema, yo- vinieron con otro nombre cambiado aquí. No, y luego aquí lo cambiaron. Yo no quiero decir nombre, yo quiero decir lo que ellos vendían, porque ellos, Sí, no, ellos claro. vendían tierrita de Jerusalén, una flor Sí, roja para que el la gente no amor. sufra. O sea, tenían una serie de cosas de mercadeo y la gente iba por montones a recibir todo Sí, eso. sí, sí. Del comezón de oír que dice la Biblia. Mira, sí hay una metodología, pero esa metodología es única para todo. No es para el exorcismo, que es una palabra que aparece en la Biblia. Por ejemplo, el libro de los Hechos, capítulo 19, habla de judíos que acostumbraban a eso, a exorcizar. Sí, ahora recuerdo. E practicaban. intentaron hacerlo en el nombre de Jesús y no les valió. ¿Por Esos qué? eran Porque los hijos de Sebas, Exacto. que lo tipifica como exorcistas ambulantes. exactamente. O sea, había una metodología, era como un oficio incluso. Y de hecho, también en el Sanedrín, los sacerdotes entendían este tipo de práctica que, dicho sea de paso, cuando el Sí. Señor, con su poder, con el poder de su palabra, libertaba a personas del yugo de demonios, ellos incluso acusaban a nuestro Señor diciéndole, no, es que tú lo haces por el poder de Belcebú. De Belcebú. Y eso es una blasfemia contra el Espíritu Contra el Santo. Espíritu. O sea, Esa es. adjudicarle otra Sí. cosa al poder del Espíritu Santo es una terrible blasfemia. Claro. Jesucristo los corrigió ahí. Miren, toda blasfemia le será perdonada si va dirigida al Padre, al Hijo, pero la blasfemia que no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero es al Espíritu Santo. Entonces, el Señor presentando esa proyección de que en ningún momento el Espíritu Santo va a perdonar que alguien trate de minimizar su obra santa. Entonces, sí hay una fórmula para todo. Todo se hace en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesucristo, el único nombre dado a los hombres por quien podamos ser salvos, y es el único nombre en el cual todas las cosas se deben hacer. Sí. O sea, una persona enferma, un hermano, usted no necesita hacer un curso de demonología ni de animismo para curarnos. Usted deposita su plena confianza en Jesucristo. Y si es la voluntad del Señor, ese hermano se sana, se Claro, cura, pero claro. es por la voluntad del Señor Así en es. el nombre de Jesucristo. Así, por igual, una persona que sí existe esas posesiones demoníacas, porque la Biblia lo refiere, el Señor encomendó a los apóstoles incluso a sacar fuera demonios. Como esto es realmente bíblico, una persona invocando el nombre del Señor como todas las cosas deben de ser y como debe de hacerse, entonces, repito, por la voluntad de Dios, por el propósito y soberano y único de Dios, es que se llevan a cabo estas cosas. Porque un error también, queriendo establecer una metodología, lo tuvo Simón el Mago. ¿Ustedes recuerdan en la Sí. Biblia cómo Simón el Mago quería comprar el poder del Espíritu Claro, Santo? Y claro. Pedro dijo, oye, mira, que Tu dinero perezca tu contigo. dinero perezca contigo. ¿Y qué hizo Simón? Tuvo que pedir cacao, como decimos en buen dominicano. No, por favor, oren, pídale al Señor que perdone. O sea, no sabemos qué pasó con Simón. Lo que sí sabemos es que a partir de ahí, claro, hay interpretaciones al respecto, pero sí sabemos que Pedro se molestó bastante y se tuvo que pedir perdón. Sí. O sea, Simón pidiendo perdón. Pidió Entonces, perdón, Simón. De ahí viene simonía, la simonía. La simonía, que claro. Ese pecado. que abunda mucho eso. Sí, que abunda mucho, la simonía. Tremendo. Entonces, las metodologías de los exorcismos. Habría que ver entonces, históricamente, por qué personas comenzaron a establecer ritos de exorcismo. Incluso hasta películas se han hecho de rituales que se han llevado a cabo, que supuestamente son, entre comillas, supuestamente son hechos verificables. Por ejemplo, hay un caso histórico que lo tiene documentado la Iglesia Católica de una joven llamada Emily Rose.
que era una muchachita muy devota al catolicismo romano y que de repente fue poseída por o sea, como dice el documental, una película que supuestamente es biográfica de la vida real de esa joven, que lo pueden buscar incluso por internet. Había una legión de demonios. Una legión, incluso manifestándose la identidad del adversario, de Hasatán, ¿verdad? O sea, supuestamente. Entonces, o sea, pueden darse dos casos. Yo voy a dar una hipótesis. Una, estas cosas realmente suceden. Hay rituales que se dan. Y estas cosas realmente suceden, pero por obra del maligno, para engañar a las personas. Sí, claro. Porque no se hacen direccionados al nombre de Jesucristo. Es decir, no se hacen conforme a lo establecido en la palabra de Dios, sino conforme a, yo tengo aquí un poder, yo tengo yo tengo aquí una estructura, sí. Hoy es miércoles de tal cosa, tráiganme todo. O sea, no es que no hayan hermanos que sí lo hacen. O sea, hermanos que digan, bueno, aquí hay una manifestación en una campaña y Dios quiere obrar en esa campaña y hay un predicador, un pastor, un hermano que dice, bueno, y sucede algo ahí, sí, eso es bíblico, sí. Pero es una campaña en el nombre de Cristo, ojo con eso. Pero yo creo que también por otra parte, en otras denominaciones de dudosa procedencia, hay actividades que se dan y que si no se da por vía de una preparación fraudulenta, es muy probable que Satanás se esté disfrazando de ángel de luz ahí, para engañar a la multitud ahí. Se disfraza de ángel de luz, pasa algo, ¿qué? Una convulsión, sí, se sanó, mírenlo aquí. Sí. Realmente sucedió algo y conforme a lo que dice la Escritura, Satanás vino a matar, hurtar, a destruir, a engañar, como león rugiente buscando a quien devorar, y es capaz de lo que sea para tratar de desviar a la persona del sentido real de lo que dice la Escritura. Sí es. Esas cosas se dan, pero sí yo confío plenamente en que se dan exorcismos, hay posesiones demoníacas, hay hermanos batallando con eso, hay pastores, predicadores, evangelistas que se topan con esta situación y el poder de Dios se manifiesta. Sí. Porque eso sí es bíblico. Mira, yo entiendo, Carlos, que la posesión demoníaca, eso es mucho más antiguo que cuando Jesús vino a la tierra. Oh, sí, claro. Nuestro hermano Johnny decía que no había manifestaciones. Lo que pasa es que el demonio no opera siempre con manifestaciones visibles. Hay personas endemoniados que son emperadores, que son gobernantes. Claro. Y que se ven muy normales, ¿eh? No, y gente que tiene... asesinos, claro, violadores. Claro. Porque la gente piensa que una posesión demoníaca solamente es la persona que cae en la tierra rodando con una espuma en la boca y ya. Yo tengo un candidato histórico, pero es otra hipótesis. Para mí, Hitler, cuando le daban eso arranque, yo creo que Hitler tenía todos los demonios metidos ahí. No, pero me refiero a que hay personas que tienen la idea, hay gente que tiene la idea que una posesión demoníaca es una persona que se come las uñas, se arranca el pelo, claro, que hay que atarlo en la cama. La gente tiene esa idea de una posesión demoníaca. Así es. Sin embargo, el demonio puede poseer la personalidad de alguien y ser un asesino en serie. Correcto. Y ni siquiera nadie conocerlo. Ser manejado, ser manipulado. Claro, porque es que los demonios lo que hacen es que usurpan la personalidad de la gente con el control y el dominio que ejercen sobre todo lo que tiene que ver con el cuerpo de esa persona y todas sus facultades físicas. Exacto. ¿Qué pasaba con el endemoniado gadareno? Que ya era un extremo. Estoy hablando ahora de un extremo. Tenía legiones. Una legión romana era unos 6,000 soldados aproximadamente. Entonces, cuando se habla de legiones, se está hablando de miles y miles y miles de demonios. No estamos hablando de un demonio, de 2, de 3, no, de miles. Quizás, en el caso de Judas Iscariote, el que vendió al Señor y lo traicionó, no tenía una legión. Pero Satanás había entrado en su corazón, según lo que dice el texto bíblico. ¿Por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Porque él tenía, ¿qué? Avaricia, codicia. Entonces, ahí está mostrando que había una posesión demoníaca, pero con una inclinación al dinero. Entonces, era diferente al endemoniado gadareno. ¿Qué pasó con el endemoniado gadareno? Que perdió su control físico. Entonces se convierte en un enajenado mental. Todos los enajenados mentales son posesiones demoníacas. Quizás no a plenitud, pero sí en cierta forma. ¿Por qué razón? Porque el que no tiene a Cristo, lamentablemente, muchas veces opera en su vida
muchas maldiciones que se convierten en manifestaciones demoníacas. Entonces, hay un arrastre también de lo que los padres también hacen. Hay padres que le han entregado a sus hijos al diablo y han hecho pactos para ofrecerle a sus hijos al diablo y le han dado legalidad. Y los padres tienen un poder sobre sus hijos, espiritualmente y humanamente. Cuando un padre le entrega a su hijo al diablo, ¿quién es que rompe esa cadena? El Espíritu de Dios. Dios tiene propósito con esa persona y Dios rompe esa cadena. Yo le comentaba, creo que era antes de estar aquí en el programa, a los hermanos, de algo que yo vi en mis primeros años en el Evangelio, hace unos 14 años aproximadamente, 13, 14 años. Yo fui a una actividad, a una campaña, y una persona estaba ministrando, y había un joven de mi barrio, de mi sector. Yo no lo conocía así tanto, pero sabía quién era, pero él no era cristiano. Y ese muchacho cayó en esa campaña, no despertó nunca durante más de 2 horas. Lo montamos en un vehículo, lo llevamos a su casa, y allá fue que él despertó. Y cuando esa persona despertó, empezó a confesar que él tenía un pacto satánico con sangre con el diablo, que él había ido a un cementerio, había hecho un pacto de sangre, había hecho una serie de rituales. Aquí sí vienen los rituales, para hacer los pactos satánicos. Ahí sí entran los rituales. Pero para él ser liberado, la persona que estaba ministrando no hizo nada. Simplemente estaba ministrando la palabra de Dios con unción y con poder, y él cayó. Así de sencillo, mientras ella predicaba. Y yo he visto eso en otras ocasiones. Me acuerdo que yo teniendo algunos meses en el Evangelio, yo ni siquiera me había bautizado. En una ocasión estaba en una actividad, que fue donde yo acepté a Cristo, en una actividad que hacían cerca ya unos hermanos de mi barrio, de mi casa, donde yo vivía. Y Dios me pone a mí en mi corazón, en mi mente, que haga una oración al final. Ya habían despedido y todo. Yo digo, no, Dios me dice que hagamos una oración. Todo el mundo cierra sus ojos, yo levanto mi mano y empiezo a orar. Cuando yo abrí mis ojos, sorpresa, había una muchacha, una joven de unos 16, 17 años, dando vuelta en el piso. Y yo no me dirigí a ella, yo no la administré a ella. A mí Dios no me dijo que hay una persona con problemas, con situaciones de espíritu, nada de eso. Esa muchacha cayó. Y después me acuerdo yo, de manera jocosa lo veo a veces, que una persona que estaba en la actividad, como a los 2 días, dijo, pero fulano ya está tumbando gente. Y no sabía nada de lo que había pasado, solamente fue porque se dio un comentario, porque fue algo que no había pasado en ese lugar. Y eso no me ha pasado a mí, yo le he ministrado a personas y ha sucedido, pero así que yo no sepa, que yo cerré los ojos para orar sin saber por qué estoy orando ni nada. O sea, es el poder de Dios, que es lo que decía nuestro hermano Carlos ahorita. O sea, que a veces nosotros confundimos. Es el poder de Dios que hace la administración y las liberaciones. Ahí nos invitó de que vengan, que aquí va a haber liberación. Ahí llegó el poder de Dios y liberó a esa muchacha que tenía problemas espirituales. Entonces, Jesús, cuando se manifiesta en la tierra, que decía nuestro hermano Johnny también algo sobre eso, donde Jesús llegaba, había una situación con las personas endemoniadas, no importando cuál sea su condición, sea como el endemoniado gadareno, sea como el caso de Judas o como el caso de Pedro, que subliminalmente Satanás se mete en Pedro para decirle que no te acontezca esto a ti, cuando él estaba relatando lo que le iba a suceder al Mesías, que tenía que sucederle al Mesías, el Señor hablando. Entonces, Jesús vivía en el mundo espiritual. No es como nosotros que forzamos para vivir en el mundo espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice, si caminar en el Espíritu, si vivir en el Espíritu, si caminan en el Espíritu, también vivan en el Espíritu. Porque a veces nosotros de repente estamos muy espirituales y de repente estamos muy carnales. Estamos a veces fuera de comunión, pero Jesús no. Claro. Jesús no había ocasión, hermano, que se pudiera decir que él estaba fuera del espíritu, aunque vivía la carne. Porque Jesús vivía en una constante consagración, lo más alejado de las cosas del mundo posible, aunque vivía caminando y compartiendo en el mundo con la gente. Él estaba enfocado en lo que Dios le había establecido. Entonces, el ministerio de la liberación, que nosotros pusimos el tema, o establecimos un tema de exorcismo cristiano, tiene muchas aristas que discutir, porque se ha malinterpretado este ministerio en gran manera. Yo lo veo así. Mucha gente lo ha malinterpretado y lo ha utilizado también como medio de mercadeo. Se han hecho muchos shows. Yo ni ahorita no lo quería decir, pero yo sí lo digo. Yo no tengo problema con eso. Muchos shows. Yo he visto muchos shows. Yo vi un show. Yo veía un predicador. Y cuando yo vi ese video, yo dejé de ver ese predicador.
porque él tenía un poder espiritual no para sacar demonios, sino para enseñar que él tenía el poder espiritual. Y en esa ocasión que yo lo estoy viendo, yo hablo mucho de lo que yo vivo, yo no tengo problema con eso. Esa persona dice, hay una línea ahí, y traza una línea supuestamente espiritual, y comienza a llamar pastores, pasen, ven fulano, pasa. Sí. Se paran como 5 o 6 pastores y caen como ratoncitos cuando están envenenados, comienzan como a patalear. Yo digo, pero ¿cuál es el sentido de esto? ¿Cuál es? ¿A dónde dice la Biblia que el poder es para exhibir que yo tengo poder? ¿Dónde? Sí, yo... En ninguna parte lo dice la Biblia. Tú te ves el video, hermano. O sea, el poder no es para exhibirme, no es para que me vean que yo soy poderoso, que Dios me usa. Eso no es bíblico. Que Dios me use, claro, Dios usa a todos los siervos y lo usa con poder y gloria a sus siervos. Pero el yo querer exhibir eso, tengo que tener cuidado. Porque puedo caer en una megalomanía, en creerme más grande de lo que soy. Puedo caer en blasfemia también, en querer hacer cosas que Dios no está haciendo y en contradecir incluso lo que Dios dice que se debe de hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con eso, pero yo sí creo en que existe la liberación, en que Dios ha dado un poder al hombre. Como le decía, cuando Jesús llegaba, los demonios lo sabían. También he visto personas que los demonios lo han avergonzado, como decía nuestro hermano Carlos. En Hechos capítulo 19, desde el verso 13, usted lo puede ver. Esos exorcistas ambulantes fueron avergonzados. Claro. Porque ellos le dijeron, te echamos fuera en el nombre del Jesús que predica Pablo. Y ellos le dijeron, los demonios, a Pablo conocemos y a Jesús también, pero ¿y ustedes quiénes son? Yo he visto eso. Yo he visto gente avergonzado, bregando con asuntos espirituales, porque no tienen autoridad, andan caminando mal en su vida íntima, tienen doble vida. Y quieren venir a presentar algo y los demonios lo dejan en vergüenza. Si es la voluntad de Dios, eso pasa. Entonces hay que tener cuidado con ese asunto de la liberación. Yo no creo en fórmula mágica. Yo no creo en que hay cosas que dan resultado y cosas que no, que hoy me da resultado aquello. El Espíritu Santo no necesita absolutamente nada para la libertad. Un hombre consagrado, un hombre apartado, un hombre que busque de Dios, claro, un hombre que se ponga en las manos de Dios, eso sí. Yo creo en eso, en el ayuno, en la oración, en la consagración, en que usted se aparte del pecado, en que usted trate de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios para que Dios lo use. Ese es mi punto de vista. No, y yo lo veo bien bíblico ese punto de vista, o sea, siempre teniendo en cuenta que es primero la voluntad de Dios, después cómo Dios nos use a nosotros como instrumento, que puede ser incluso en plena oración, en una campaña o en la iglesia, en plena oración, donde no se está pidiendo de manera directa una liberación, pero Dios conoce el corazón de todos. Claro que sí. En esa manera de rogarle al Padre, en el nombre del Hijo, y guiado por el Espíritu Santo, una persona necesitada, todos los hermanos quitados, o sea, vamos a decir, quitados de bulla. Todos los hermanos no pensando que esa persona necesita liberación en ese momento, pero Dios sí, sabiendo que necesita liberación, sí, esa persona puede ser liberada ahí. Claro. Y no se necesitó una agüita mágica, una escobita, no se necesitó nada de eso, sino el poder pleno de Dios. Porque así siempre ha obrado el Señor. Por un lado, utilizando a sus siervos como instrumento. Por otro lado, hasta sin esperarlo, porque recuerden cómo el manto de Pedro era tocado y salía poder que venía del Señor, ¿verdad? Tocaban a Pedro también. La sombra. Pero la sombra, ¿verdad? La sombra, exacto. La sombra de por la sombra que Pedro pasaba. Pero Pedro lo que menos pensaba era que alguien necesitaba. Los pañuelos, ¿no?, del apóstol Pablo. El apóstol Pablo también. Sí. Pero lo que menos pensaban era... O sea, esa gente no fueron... Hoy tenemos campaña... No, ellos no decían, este pañuelo es mágico. O sea, tenemos el pañuelo mágico que lo toque, la sombra, mírenme la sombra. No, el poder de Dios por la voluntad plena de Dios. Así es. Obviamente utilizando a sus siervos, que son instrumentos. Así es. Para que el poder de Dios sea manifestado y se glorifique a Dios y no a la persona. Y es verdad, yo he visto muchos videos, mira que tú tocas eso, Víctor. Yo he visto videos, ministerios, que de verdad uno se lamenta mucho, donde se engrandece a la figura del hombre, claro, a la figura de la persona que está ahí haciendo. O sea, lo ponen como que soy yo que lo tengo, esto es mío, yo hago lo que quiera, soy yo cuando yo quiera, a la hora que yo quiera y como yo quiera.
Yo, de verdad, miren eso, hermanos. El que esté pasando por eso, y nosotros respetamos todo, o sea, todo ministerio y eso, pero nosotros tenemos un compromiso con las Escrituras. Claro. Tenemos un compromiso con la palabra de Dios. O sea, disciernan la palabra de Dios, disciérnanla. Oren al Señor, métanse, profundicen y dicen, Señor, guíame a través de tu palabra. Estas cosas son así. Señor, yo tengo que deberme al poder de un hombre que quiere manifestar él su autoridad como que es un don exclusivo para usarlo sin tener en cuenta los procedimientos de la misma palabra, de la misma escritura. Disciernen la palabra de Dios porque hay muchos farsantes. Hay muchos farsantes allá afuera. Yo voy a soltar una pregunta ahora. Pero hágasela al hermano Johnny. Sí, el hermano Johnny tiene la capacidad de responder. Son de la pregunta que tú haces. No, el hermano Johnny tiene la capacidad de responderla. Por eso te dije hacerla al hermano Johnny. Y yo sé que es una pregunta que quizá la audiencia la podría tener ahí. ¿Se puede endemoniar un cristiano? ¿Hay cristianos endemoniados? Mira, yo dije que es una pregunta que formulo, sí. Te voy a leer el libro de Marcos. San Marcos capítulo 1. Y después que usted termine de responder, yo le voy a decir por qué la pregunta también. San Marcos capítulo 1. ¿Verdad? San Marcos capítulo 1, verso 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. En la sinagoga de ellos. Ahí está. Que dio voces, diciendo, ¿a qué? ¿A qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús les respondió, diciendo, cállate y sal de él. ¿Qué es una sinagoga? Sí, era donde se leía la palabra. El lugar. El lugar donde se va a hablar de la palabra de Dios y adorar a Dios. Claro. Se supone que todos los que estaban en la sinagoga tenían una devoción de Dios y tenían un compromiso con Dios. Iban a leer los rollos, iban a hacer. Tenían un compromiso. Pero recuerde la pregunta que yo formulé. Ok. La sinagoga representa un lugar de religiosidad. Hablé de cristianos. Sí, pero espérese. O sea, después de Cristo. Ok. Sí, porque la sinagoga después de Cristo. Hablé de cristianos. Ok. La sinagoga representa un lugar de religiosidad. Claro. Donde las personas iban y se reunían para adorar a Dios. No solamente se leía el rollo, sino que se cantaban salmos. Amén. Y alguien hacía una pequeña exhortación de la palabra. Claro. Lo mismo que hacemos nosotros en las iglesias. Sí. Lo mismo. Muy parecido. Una sinagoga es una especie de una iglesia. Muy parecido. Amén. Yo puedo decir que he visto muchísimas manifestaciones en las iglesias. Muchísimas. Yo no te voy a decir directamente que son manifestaciones endemoniadas, diabólicas. ¿Cómo usted tipificaría? Y escúcheme que haga otra pregunta dentro de la misma pregunta. ¿Y ya te la respondió? No, todavía, pero ¿cómo usted tipifica? No, más fácil. Él la está cargando. ¿Cómo usted tipifica? Porque usted dijo que ha visto muchas cosas, muchas manifestaciones, que no podría decir. Cuando una persona que se entiende que es cristiano, que está en la iglesia, que tiene un tiempo en la iglesia, un hermano, de repente llega un evangelista, llega un predicador y esa persona cae dando vueltas en el piso, ¿qué sería eso? O sea, ¿es liberación demoníaca o es otra cosa? Yo entiendo que sí, hay problemas. Yo entiendo que la persona que cae siendo cristiano en ese tipo de manifestaciones es porque no ha tenido una vida, bueno, puede ser por varios factores. Porque Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, a Satanás, o sea, diciéndole lo que entró en Pedro. Sí. Entonces Pedro estaba con Jesús ahí, caminaba con Jesús. Igual que Judas. Y en Judas entró Satanás. Claro. Y en Pedro entró Satanás. Amén. Entonces no hay ninguna diferencia. Lo único que Judas se dejó arrastrar más por lo que él tenía a su naturaleza, que no era la naturaleza de Pedro, claro está. Pero yo entiendo que sí, por eso nosotros debemos cuidarlo, debemos estar siempre en oración constante, en búsqueda constante, para nosotros no ser, vamos a decir, elementos o herramientas que el enemigo use. Jesús le dijo, Satanás me ha pedido para zarandearte. Se lo dijo a Pedro de nuevo. Amén, a Pedro se lo dijo. Satanás me ha pedido, pero yo estoy orando para que eso no suceda. ¿entiendes? Entonces,
significa que si Satanás lo pidió a Pedro y Jesús no le dijo exactamente no, es porque había posibilidad de que Dios ceda para que él sea zarandeado. Amén. Entonces, yo entiendo que sí, que cualquier persona puede caer. Entonces usted concluye la respuesta a la pregunta que yo le formulé diciendo que los cristianos se endemonian. Yo entiendo que hay manifestaciones, depende de la condición de la persona. Hay manifestaciones demoníacas. Sí, depende de la condición de la persona, porque es lo que te estoy diciendo. Una persona que esté buscando... En un cristiano. Una persona que esté lleno del Espíritu Santo y esté buscando, ya ahí eso es otra cosa. Pero una persona, hermano, que esté fuera, ¿verdad? Que tenga una doble vida. Pero cuando hablamos de cristiano, varón, recuerda que nosotros llamamos cristiano es, en sentido general, a la persona que va a la iglesia. Claro. En sentido general, es a la persona que va a la iglesia. Usted está entrando en el punto ahora. Bueno, pero es lo que te estoy diciendo. La persona que va a la iglesia, nosotros lo tenemos como cristiano. Amén. Ahora, no necesariamente y específicamente esas personas tienen una vida cristiana. ¿Entiendes? Pero nosotros no podemos decir que sí o que no, porque no lo estamos viendo a profundidad. El que lo conoce es Dios. Así para es. mí, yo lo veo en la iglesia y es cristiano. O alguien me ve en la iglesia y para esa persona yo soy cristiano. Eso es como el refrán que dice, caras vemos, corazones no sabemos. No sabemos. Y el Claro. corazón de lo llama, solamente lo sabe el cuchillo. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, es como le digo, hermano. El que va a la iglesia, para nosotros es cristiano. Amén. Usted sabe que yo pienso que sí, lo que usted dice es así. Yo estoy de acuerdo con usted. Pero yo entiendo algo, quizás viéndolo en otra perspectiva. ¿Sabe que la Biblia dice que ellos hay llamados, hay escogidos y hay fieles? La Biblia dice hay llamados, escogidos y fieles. Y yo veo que en el mundo hay religiosos, cristianos e hijos de Dios. Ese es mi punto de vista personal. Yo veo que hay religiosos, hay cristianos y hay hijos de Dios. Aunque el cristiano entra en el plano religioso y el hijo de Dios también. La diferencia está en la condición en la que la persona está, de manera individual. Entonces, cuando yo le formulo la pregunta, es porque hay personas que también me han formulado esa pregunta. Y uno ve muchísimas cosas en muchísimas congregaciones que no puede ocultar. No puedo ocultar. Yo me acuerdo que yo siempre hablaba de un predicador de Puerto Rico que él en un mensaje decía que él iba a las iglesias y cuando oraba y decía, yo voy a orar por los enfermos, pasaba prácticamente el 80, el 90, toda la iglesia. Y donde quiera que iba le pasaba lo mismo. Y él en sus oraciones, él le decía, Señor, ¿por qué razón es que yo voy a las iglesias a predicar? Y cuando voy a orar por los enfermos, pasa casi toda la iglesia. Estamos hablando de cristianos, creyentes, que él iba a predicar a iglesia y pasaban creyentes. Ese era el testimonio que él daba. Un predicador que ya partió con el Señor. Y el Señor, según lo que él relata en el testimonio, le decía, es que no creen. Es que no creen. Están todos enfermos porque no creen. Porque el que cree en Dios, su condición de vida es diferente. Y no estoy hablando con esto que el cristiano no se enferma, porque no quiero que me malinterpreten. Yo siempre hago estas aclaraciones. No me malinterprete, el cristiano se enferma igual que cualquier persona. Ahora, una cosa es que el cristiano se enferme y otra cosa es que la iglesia entera esté enferma. Y que cada vez que haya un predicador haya que orar por toda la iglesia. Entonces, cuando hablamos de cristianos endemoniados, estamos hablando del tema de exorcismo cristiano. Es porque si usted es un siervo de Dios, usted tiene que procurar estar lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que la Biblia dice. Y cuando usted está lleno del Espíritu Santo, no hay ninguna forma posible de que Satanás entre en su vida. Al menos que Dios lo permita, claro está. No hay otra forma. Que son casos puntuales y específicos, como lo que hemos venido mencionando del caso del apóstol Pedro, de Judas, puntuales, específicos. Pero no es posible que una gente llegue a ministrar a una iglesia y caigan 30 cristianos dando vuelta en el suelo, con una liberación, pero ¿liberación de qué? Eso es extraño, sí. ¿Entiendes? O sea, Claro. entonces una iglesia que quizás tenga 60, 70 miembros y caen 30 en el suelo, pues La entonces mitad, estamos hablando la que la mitad. mitad de la iglesia tenga una situación. 50%. Entonces, son cosas para analizarla, ¿entiendes? Que yo formulo la pregunta, pero son cosas dignas de análisis. Yo te la analizo rápido. Claro, son dignas de análisis. Eso no es iglesia de Cristo. Pero, por eso es que yo digo
Por Así eso, de simple. por eso yo vuelvo al punto que yo tocaba al principio, de los llamados, los escogidos y los fieles. Y esto no soy yo que lo enmarco, es Dios. Ok, llamados, escogidos y fieles. Hay mucha gente que va a la iglesia, que tienen un llamado, pero no son escogidos, no son fieles a Dios y van a la iglesia. Sí, y sienten que Dios lo está llamando, pero nunca se convierten. Pero no se arrepintieron y nunca se convirtieron. No son escogidos, no es porque Dios no quiso escogerlo. No. Es porque su actitud y su respuesta hacia Dios es una respuesta ambigua. Recuérdense, hermano, que Dios es omnipotente y omnisciente. Sí, yo Él sé sabe que quién lo sabe. es y quién no es antes de que usted Pero sea. por eso que te estoy diciendo. Entonces, a lo es que por yo me es refiero... por la actitud de la persona. Pero a lo que yo me refiero es a la línea religiosa que llevamos y a lo que nos venden como ser cristiano. Porque se ha vendido una supuesta cultura cristiana y hoy es cristiano de todas formas. No sé si me doy a entender. Hoy es cristiano de todas formas y maneras. Y usted dice, ¿cuáles son los cristianos verdaderos? Porque estos son de una manera, aquellos son de otra manera, aquellos dicen que tienen la verdad, los otros dicen que tienen la verdad, estos visten de una forma, aquellos dicen que no, que de esta manera. O sea, y cuando vemos eso, entonces empieza el cuestionamiento no de los cristianos solamente, sino del que no lo es. Claro. Porque está buscando a Dios o tiene un llamado de Dios, pero cuando ve ciertas cosas también hasta se aleja. Entonces, cuando hablamos del exorcismo y hacemos esta pregunta o formulamos esta pregunta sobre si el cristiano puede ser endemoniado y puede recibir liberación espiritual, hay que ver de qué estamos hablando. Y por eso yo hablaba de los fieles, de los hijos de Dios, que se diferencian de los cristianos y se diferencian de los llamados. Ahí entra en un nivel, entonces esos son los que liberan, esos son los que llevan liberación. Y por eso vemos que no son tantos tampoco los que andan llevando esas señales. Porque las señales siguen a quién, según lo que nosotros citábamos de Marcos capítulo 16, a los que creen. Entonces el problema es que muy pocos creemos. Hay gente que no cree en la liberación. Y esto no es un tema para que usted no cree en la liberación. Es de lo contrario, en la correcta liberación que Dios hace a través del Espíritu Santo. Porque las liberaciones espirituales son reales, porque Cristo vino a echar fuera al príncipe de este mundo que estaba gobernando la tierra con toda libertad, hasta que el Espíritu Santo llega, desciende, llega a la vida de las personas y le pone un stop a Satanás. Ya Satanás no puede entrar y que quede en su casa, porque el Espíritu Santo está aquí. Claro. Y los ángeles de Dios defienden a los que tienen el Espíritu Santo también. Bueno, y Dios. Entonces, Satanás tiene un stop. Y a eso es que yo me refiero. Hay una referencia en las Escrituras de eso que tú estás diciendo. Recuerda el ejemplo que se pone de aquel que limpió su casa, ¿verdad? Uh-huh. Que claro, tiene una situación de apartarse y entonces el demonio que estaba ahí va con 7 más. Lleva 7 más. 7 más, hay un problema ahí. Pero era una casa limpia que se había limpiado un momento y de repente vuelve y se ensucia con esos espíritus inmundos. Entonces, por algo la Biblia menciona eso. Por otra parte, hay un caso también donde en la iglesia, no recuerdo exactamente si era en Corintios o la iglesia de... La que llaman sinagoga de Satanás. No, ese está en Apocalipsis. En Apocalipsis también hay un llamado de eso, pero fue un caso de un joven que se estaba acostando con la mujer de su padre. Oh, sí. Sí. Que el apóstol Pablo dice... En el libro de los Corintios. En Corinto, ¿verdad? Sí. La iglesia de los Corintios. Uh-huh. Entréguenselo a Satanás. Oye, como dice el apóstol Pablo, uh-huh, para ver si se salva su alma. Obviamente era como una prefiguración, entiendo yo, en la interpretación que yo veo de ese texto, a que por el pecado de esa persona, además la iglesia estaba incurriendo en callar ese pecado, sí, y otros en entrar en ese pecado. Era como entréguenlo para los padecimientos, es decir, no para la posesión en sí, uh-huh, sino para los padecimientos que tú no teniendo la protección, porque el Espíritu Santo no comulga con el pecado, ¿no? Uh-huh, o sea, todo lo que no es santo, el Espíritu Santo, que es lo que produce esa santidad, no comulga. O sea, tú dices que eres cristiano y te estás robando un banco, o tú estás agarrando y matando a alguien, y tú dices que tú eres cristiano. El Espíritu Santo, ni eres cristiano, pero tampoco, ni por asomo, tú puedes pensar que el Espíritu Santo está en comunión contigo. Todavía tú estás en la iglesia, como dice el hermano Johnny también, es que no sabemos. O sea, el corazón de la persona solo la conoce Dios. En un momento, una persona que dice que es cristiana, pero su vida es completamente contraria a la transformación de vida que da el Espíritu Santo, sí, esa santificación progresiva. No es que el cristiano no comete errores,
no vamos a decir lo que la Biblia nos dice, es que en ese proceder, aún en los errores que tú puedas cometer, el Espíritu Santo, como te contrista de pecado, tú no te vas a sentir cómodo. Tú no te sientes cómodo con eso. Ahora, que un demonio pueda poseer un cristiano comprometido, aunque cometió errores y que le pide al Señor fortaleza y está en oración y está en los procesos de santificación, yo no veo eso. No. No, a ese nivel no. O sea, no es que en la iglesia no pueda darse el caso de personas que estén así. Que se llamen ser. Que se llamen ser y tú digas, como dijo el apóstol Pablo, ¿es así que está este muchacho? No, entréguenselo a Satanás. Porque la mayoría de esos casos, Carlos, escúchame, tú sabes qué es lo que pasa, que tienen los pecados, lo que se llaman los pecados ocultos, que son las personas que no son que fallan y erraron y le pidieron perdón a Dios, sino que son reincidentes. Exacto. Que tienen, como decía Johnny, tienen doble vida, tienen su esposa, tienen otra por ahí, hacen cosas ocultas que ellos saben que está mal, pero como no lo están viendo, la hacen. No le importa. Y cuando viene alguien que ministra en el poder de Dios, eso es revelado. Y es revelado como una manifestación de que esa persona cae en una manera de que está siendo liberado. Claro. Que ese fue el ejemplo que puso el apóstol Pablo con ese muchacho. Así es. O sea, pero se está acostando con la mujer de su padre. Y está en eso. Y la iglesia calla. Entonces, la iglesia tiene una amonestación. Y también, si el muchacho está entregado así, ese entregado que está, entréguenlo. ¿Por qué Pablo dice? Para ver si por lo menos el cuerpo se salva. O algo así, no recuerdo exactamente. O sea, fuego. Por fuego. Sí, por fuego. O sea, si el muchacho reacciona y pide perdón, entonces ahí viene la transformación. O sea, si está viviendo así, no conoce a Cristo. Nadie que esté en un pecado entregado a eso y que no le importe nada, no puede decir que es cristiano. No puede decir yo es Jesucristo, que no. Ahora, si comete un error y está en ese pecado, o está luchando con una condición de pecado, pero su entrega es confiar en el Señor y pedir, Señor, pero dame fortaleza, ¿por qué yo estoy haciendo? O sea, ahí sí, ahí tú puedes decir, no, pero en iglesia, vamos a orar por él. Vamos a orar, vamos a darle fortaleza y cosas. Y hay una batalla contra las huestes de maldad. Eso lo dice la Biblia. Claro. Nosotros estamos en constante batalla en todo momento. Y algo que dijo Johnny, para pasarte la palabra, hermano Johnny, que tú eres el que más has traído como ese tema bien así, bien afianzado, ¿no? O sea, todo cristiano, incluso porque el Señor lo permite, va a recibir tentaciones de los demonios. Todo el tiempo. Claro, todo el tiempo. Porque eso es parte de la batalla. Sí, eso o sea, no es que usted no va a recibir tentaciones de los demonios. Las pruebas vienen por parte del maligno. Así es. Por eso que hay un texto bíblico que dice que huyan resistan al diablo y él huirá de ustedes. O sea, ¿por qué dicen resistan al diablo? Porque él está en eso. Él está en eso en contra de... El texto dice, someteos pues a Dios. Exacto. Resistir al diablo. Y él va a huir de vosotros. Y él va a huir, exactamente. O sea, si está esa advertencia es porque en todo momento... Mira, el cristiano es vamos a decir, el objetivo principal de la huestes de demonios. Sí, claro. No son las personas del mundo. No. Porque él las tiene ahí. Son los hijos de Dios que él va ahí... Vamos a hacerlo ahí, que caiga, vamos a ponerlo ahí. Pero yo concluyo con esto, y es que yo no creo realmente que un verdadero cristiano... un cristiano de pura cepa, que confíe en el Señor. Él va a venir y que el diablo querer, y que está por encima de... No. Eso, miren, hermano, hay algo que sucede, que es... Pero Judas en ningún momento, mediante el proceso, tuvo una actitud de arrepentimiento. No hubo arrepentimiento en él. Remordimiento sí. Remordimiento sí. Pero el remordimiento llegó luego. O sea, en el momento de él, cuando dice la Biblia que Satanás entró en él, dice la Biblia que él buscaba la manera. Él buscó varias veces la ocasión. A Judas no le tembló el pulso para ir a hablar con el Sanedrín, para entregarlo, para coger el dinero al principio. Él no le tembló el pulso. Y dice la Biblia que él buscó en varias ocasiones la forma
¿Entiendes? Se premeditó. Él todo estaba el tiempo, en eso. todo Fue el tiempo. premeditado. ¿Entiendes? Él lo tenía planificado, estaba en eso. Pero algo peor es que cuando vino el remordimiento a la vida de él, cuando vino el remordimiento, uno entiende que ese remordimiento iba a causar en él o en cualquier persona un arrepentimiento. Sin embargo, no fue así. No hubo arrepentimiento. Él lloró de remordimiento por la condición en la que él cayó, no por lo que él hizo. Entonces, esa es una situación que cae mucho en la iglesia con personas, hermanos, que tienen sistemas de vida, caen situaciones y no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. O sea, no hay una actitud de arrepentirme y apartarme. Hay muchas veces remordimiento. Amén. Por las consecuencias. Remordimiento es una cosa. Lamentarme por lo que me está pasando, lamentarme por la condición. Esa persona que Pablo dice, bueno, pero déjenselo al diablo. Amén. Pablo está hablando de una consecuencia por la condición que estaba. Entonces la gente caen las personas en una consecuencia por no haber arrepentimiento, por no tener esa actitud de arrepentimiento en su corazón. Fíjese que hablábamos de hablábamos de Pedro y hablábamos de Judas. Y en un punto, ellos tuvieron prácticamente la misma experiencia. De hecho, Pedro también negó a Jesús. Pedro lo negó. Amén. Pero la actitud de Pedro no era la misma actitud de Judas, aunque Pedro hasta maldijo. Y yo me imagino que cuando dice la Biblia que hubo una muchacha que estaba ahí en el fuego y le dijo, yo te conozco, y yo me imagino que Pedro quería agarrar a esa muchacha y ya usted sabe, usted se imagina. Claro. ¿Entiende? Pero cuando llegó el momento que llega en la vida nuestra, ese momento de yo estoy solo, de la verdad, ese momento de verme en los dos caminos, este es el camino de la muerte y este es el camino de la vida, ¿qué yo decido? Amén. Entonces usted ve personas, hermano, que a pesar de que llegan llorando ahí a esa división donde tienen que elegir, a pesar de que llegan llorando por la condición, por la situación, deciden seguir en el camino de la muerte porque no tienen el tiempo ni la actitud de arrepentimiento y devolverse, sino que deciden amargamente, hermano, amargamente. Porque eso que hizo Judas, hermano, eso que hizo Judas después con su vida, atentar contra su vida y hacer lo que hizo, sabiendo, hermano, conociendo a Jesús, sabiendo que es el Hijo de Dios. Amén. Y bueno, que le anunciaron que era Hijo de Dios, pero él no creía en eso. No creía, ¿verdad? Pero no tener, varón, esa actitud de arrepentirse, esa actitud de devolverse, varón. No de devolverse porque ya el Señor estaba entregado. Cuando digo devolverse, es arrepentirse de lo que hizo. Amén. Y no seguir el camino que le llevó esa actitud de amargura y de llanto y de dolor, porque ya no había cabida para el arrepentimiento. Incluso la Biblia dice lo mismo, que no había cabida para el arrepentimiento. La mayoría de las personas que estando supuestamente en la iglesia o supuestamente siendo cristianos, que tienen posesiones demoníacas o que el diablo lo posee, es porque tienen su vista en otras cosas. Sí, tienen su vista en el dinero, tienen su vista en la carne, en las pasiones, en los deseos. Y yo creo que podríamos concluir eso, en ese punto de si los cristianos pueden estar endemoniados, se le puede practicar liberación de demonios a un cristiano. Y yo vuelvo y repito, que no es lo mismo que uno se llame cristiano a que uno sea hijo de Dios. Mucha gente se llama ser cristiano y no lo son. Los hijos de Dios no se llaman ser nada, se identifican por sus características. Por eso cuando Jesús llegaba a un lugar, la gente sabía que era hijo de Dios. Los demonios sabían, ¿por qué me atormenta, hijo del Altísimo? Entonces, es un punto. Y lo mismo pasaba con Pedro, que aunque negaba al maestro, la gente decía, tú eres uno de ellos. Había algo que lo identificaba. Que al final de cuentas vimos que Pedro era un hombre que Dios lo iba a usar poderosamente, incluso a él libertando a otras personas. Hermano, nosotros hemos llegado al final de este tema en el día de hoy, pero yo quiero decir algo.
Hermano, tenemos que estar claros. Existe la liberación. La Biblia dice que a los que creen Dios le ha dado el poder de echar fuera a los demonios de las vidas de las personas. Porque los demonios son reales y atormentan a las personas. Y lo atan a los vicios, lo atan a muchísimas cosas que no le permiten ver la luz de Cristo. Incluso su mente le es entenebrecida por los demonios. Entonces nosotros necesitamos entender eso. Y si estamos en la iglesia, necesitamos someternos a Dios para poder resistir al diablo y que él huya de nosotros. En una ocasión una mujer se acercó a Jesús y su hija estaba endemoniada y estaba lejos. Y Jesús no tuvo que ir a sanarle, hermano. Busca el texto. Jesús no tuvo que ir al lugar. Era tan grande la fe de la mujer que le dijo que se haga como tú quieres con tu hija. Simple. O sea, el poder de Dios no tiene que ir ni siquiera a los lugares. Cuando Dios lo va a libertar a usted, nosotros podemos estar aquí y declarar la palabra en este momento de que usted será libre en el nombre de Jesús. Simple. Si usted lo cree y lo quiere y lo anhela en su corazón, su fe trae el milagro a su vida. No es el predicador, hermano. Dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros donde fue criado en Nazaret, porque la gente era incrédulo. Recuérdate que esto se activa por la creencia. La liberación es por creer, porque es una señal que sigue a los que creen, pero reciben el milagro también aquellos que creen. Y los que no pueden creer porque están enajenados por los demonios, entonces el poder del hombre de Dios con fe lo liberta a través del Espíritu Santo. Eso es así de sencillo, eso es así de simple. No es complicado. Entonces, han habido muchas elucubraciones, muchas doctrinas erróneas sobre esto. Vemos en el caso de otras religiones que tienen unos rituales, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Usted ha visto muchas películas sobre exorcismo y ve que le ponen una cruz, que le tiran una agüita, que lo hacen aquello, que le rezan una letanía. Nada de eso funciona. Es en el nombre de Jesús. Recuérdese de los exorcistas ambulantes, los hijos de Seba. Se fueron con la ropa rasgada y avergonzados, porque es en el nombre de Jesús. Suscríbase si no se ha suscrito a este canal, dele a la campanita, comparta. Esto es Excelencia, vino para quedarse. No nos cabe duda de que Dios quiere bendecir su vida y nosotros nos ponemos en las manos de nuestro Dios con ese propósito. Usted también nos bendice cuando comenta, cuando hace suyo este contenido y cuando lo comparte también, porque otras personas pueden recibir la bendición. Todos los días, de lunes a sábado, usted puede sintonizar Excelencia Cristiana Televisión y recibir este contenido a las 10 de la noche, hora República Dominicana. Para Johnny Alejandro de Sena, nuestro hermano Carlos Veloz, Feliberto Vázquez y un servidor Víctor Almanzar, es un gran placer y un gran privilegio poder llegar a sus vidas. Gracias por su anuencia, gracias por su compañía hasta este momento. Y recuerde, hermano, el día tiene que empezar con excelencia, pero también termina con excelencia. Dios le bendiga.